Bueno, bienvenidos a todos. Qué bueno poder verles cada jueves dispuestos a estudiar la palabra del Señor. Qué bueno. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y estamos terminando Efesios capítulo 4, versículo 5. Estamos, recuerdan, estudiando los lazos espirituales que unen a los cristianos. Y nos quedamos en el 4:5, Efesios 4, versículo 5, hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y decíamos ¿qué la semana pasada? ¿Qué decíamos con respecto al bautismo del Espíritu Santo? Decíamos que los cristianos estamos unidos en un solo bautismo, ¿verdad? En el bautismo del Espíritu Santo. Pero aprendimos que la verdad no está en los libros pentecostales, ni en los libros reformados, sino que está ¿en dónde? En la palabra de Dios. Ahí es donde está la verdad. Si queremos saber algo sobre cualquier doctrina de la fe cristiana, donde tenemos que buscar la respuesta, no es en las bibliotecas ni en las librerías cristianas, sino en la palabra de Dios. ¿Ok? En la Biblia. ¿En qué consiste el bautismo del Espíritu Santo? ¿Quién me lo quiere decir? ¿Perdón? Eso es lo que significa la palabra bautismo. Pero yo pregunto, ¿qué significa? ¿En qué consiste el bautismo del Espíritu Santo? Reconocer al Señor. ¿En qué consiste el bautismo en el Espíritu Santo? Lo estuvimos viendo la semana pasada. Que somos introducidos en el cuerpo de Cristo. Cuando creemos, sí. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, en lo que consiste, es en que al creer el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y nos introduce en el cuerpo de Cristo, que es ¿qué? La iglesia, la familia de Dios. ¿Ok? En eso consiste el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Tiene que ver con el hablar nuevos idiomas? No, no tiene que ver, ¿verdad? Estuvimos viendo que la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo no es el hablar en lengua, sino el testimonio personal de que realmente hemos nacido de nuevo. Una transformación de vida. Esa es la mejor evidencia de que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Ponerse a repetir palabras incoherentes y sin sentido no evidencia nada más que un fanatismo religioso. Eso no demuestra que se haya nacido de nuevo. Pero cuando hay un cambio real de vida, cuando los patrones de conducta que arrastrábamos del mundo son transformados por patrones nuevos conforme a la voluntad de Dios, ahí sí hay una evidencia clara de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Hemos cambiado. Aprendimos también a diferenciar textos históricos de textos doctrinales, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, vamos a cometer errores. Dijimos que todo el libro de los Hechos, ¿qué? ¿Doctrinal o histórico? Histórico. ¿Ok? ¿Puede contener el libro de los Hechos doctrina? Sí, pero solo para apoyarla, no para fundamentarla. Ninguna doctrina se puede fundamentar en el libro de los Hechos. Tiene que estar fundamentada en otro lugar de la Escritura. Puede que algún texto del libro de los Hechos sirva para apoyar esa doctrina, pero no para fundamentarla, porque es un libro histórico en el que se nos dicen cosas que sucedieron, no como cosas que tengan que ser o que tengan que darse. ¿Ok? Es muy importante esto para no confundir lo uno con lo otro. No todo lo que está escrito en la Biblia lo tenemos que hacer. Esto es muy importante entenderlo. Por ejemplo, en la Biblia está que Judas se ahorcó. Está en la Biblia, es bíblico. ¿Tenemos que ahorcarnos nosotros? No, ¿verdad que no? En la Biblia está que Caín mató a Abel. Es bíblico. ¿Tenemos nosotros que matar a nuestro hermano? No, son textos históricos que nos dicen algo que sucedió, no algo que tengamos que hacer nosotros. Bien, muchos se han bautizado en agua creyendo que con eso,
¿Ok? Al bautizarse en agua, se iban a convertir en hijos de Dios. Pero el bautismo no te convierte. El bautismo debe ser un testimonio de que ya tú te has convertido antes. Si no, tu bautismo en agua no tiene valor. ¿Ok? El bautismo es un testimonio mediante el cual nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y de esto vamos a verlo un poquito más ampliamente en el estudio de hoy. ¿Cuál es el requisito imprescindible para ser bautizado en agua? Creer, la fe. Bien, vamos a ir viendo algunos textos al respecto de esto porque es importante que todo lo que decimos esté fundamentado en la palabra de Dios. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver en Hechos 8, 36 y 38. Hechos 8, del 36 al 38. Después vamos a ver otros textos que dicen lo mismo y que no son hechos de los apóstoles. Hechos 8, 36 al 38. Dice ahí que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, ¿qué dijo? La sílaba sí es un condicionante. Si cumple con esa condición, sí, ¿cuál es la condición? Creer. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así que la fe, el creer, es imprescindible para ser bautizado. ¿Verdad que el Señor Jesús dijo esto mismo a los apóstoles? El que creyere y fuere bautizado, pero creer está antes que bautizarse. ¿Ok? Es importante eso. Así que el bautismo que une a todos los creyentes no es en sí el bautismo en agua, sino el bautismo en el Espíritu Santo. Del que el bautismo en agua es un símbolo externo de algo que ha sucedido en el interior, internamente. Vamos a ver un texto que dije la semana pasada que debían leer para que hoy podamos hablar de él. Romanos, capítulo 6. Sí. Eso pasó mucho tiempo para que Felipe le anunciara el evangelio, o esto también puede dar a pesar de inmediato, o sea, cualquier persona se puede ser bautizada sin ser aún previo. A ver, para ser bautizado no es necesario hacer ningún curso. Lo que es necesario es que la persona entienda el evangelio, crea de todo corazón. ¿Por qué nosotros damos un curso? Para ayudar a la gente a asegurarse de que realmente están entendiendo lo que cree. Pero no es imprescindible. A mí ha habido personas que me han dicho que quieren ser bautizados y yo las he bautizado sin haber hecho ningún tipo de curso. Lo que sí le he dicho, ojo, quien se bautiza es quien está dando el testimonio. Si el testimonio que tú das después resulta que no es verdad, ¿qué dice la palabra sobre el testigo falso? Dice, el testigo falso morirá. Así está escrito en la palabra de Dios. Es decir, cuando damos un testimonio que es falso, Dios no lo pasa por alto. Por eso es importante que quien quiere bautizarse demuestre realmente, es decir, de alguna manera esté plenamente convencido de que ha creído y de que va a dar un testimonio que es verdadero, de que ha creído en Cristo y quiere vivir en la vida nueva conforme a la voluntad de Dios. ¿Okay? Este texto que vamos a leer ahora de Romanos 6 nos va a aclarar justamente en qué consiste el bautismo en agua. ¿Okay? Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor lo siguiente:
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, el bautismo, cuando una persona se va a bautizar en agua, está dando testimonio de que se identifica con Cristo en su muerte y en su resurrección. Por eso el bautismo tiene que ser por inmersión, cubriendo todo el cuerpo con agua, porque es la manera de simbolizar que ha muerto y ha sido enterrado. Y cuando la persona sale de las aguas, simboliza ¿el qué? La resurrección a una nueva vida. Esto es lo que significa el bautismo en agua, un testimonio de que nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Pero ese testimonio que damos, como digo, ese testimonio que damos tiene que ser un testimonio real, un testimonio genuino, de que de verdad hemos tomado la decisión de morir a la vieja vida y vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso no significa que nunca más vayamos a cometer un error o un pecado. Significa que si lo cometemos, no lo vamos a practicar. Le vamos a pedir perdón a Dios, vamos a confesarlo, como dice 1 de Juan 1:9, y sabemos que Dios nos va a perdonar ese pecado. Pero no vamos a revolcarnos en el pecado, como hacen aquellos que no tienen a Cristo en su vida. Si hemos sido bautizados en agua, hemos dado testimonio de que hemos nacido de nuevo. Hemos muerto a la vieja vida y vivimos ahora conforme a la voluntad de Dios. O como dice Pablo en Gálatas, ¿no? Nos hemos despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la vida y nos vestimos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es importante entenderlo. ¿Lo entienden? ¿Tienen alguna duda? Porque es importante que lo entiendan. Recuerden que el bautismo en aguas es un símbolo del bautismo en el Espíritu Santo, que es algo que se produce en nuestro interior. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y nos introduce en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Bueno. Así que, si a una persona aún no se le ha predicado el Evangelio, ¿debiera ser bautizada? ¿Por qué? Porque si no conoce el Evangelio no puede creer en él, ¿no? ¿Verdad? Sin fe, nadie puede nacer de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, bajar a las aguas es dar un falso testimonio. ¿Ok? Algunos me preguntan, bueno, ¿y ustedes por qué no bautizan a niños? La razón es obvia, ¿no? Porque los niños no tienen fe. Los niños no pueden creer en el Evangelio, no tienen conciencia ni tienen la capacidad de entender el mensaje de la cruz de Cristo. Y recuerden que la fe es un requisito imprescindible, sin el cual nadie debiera ser bautizado. La doctrina católico-romana de que los padres bautizan a los niños en su fe, con la esperanza de que el niño siga esa fe, no tiene sustento bíblico. ¿Hay algún pasaje de las Escrituras que diga que los niños deben ser bautizados en la fe de los padres? No existe tal cosa. ¿Hay algún ejemplo dentro de la Biblia en el que se vea que los padres bautizaban a sus hijos? No existe ningún ejemplo de la Biblia.
Perfecto. Por eso precisamente no tenemos que bautizar a los niños. Porque el Señor Jesús en Mateo capítulo 19, versículos del 13 al 15, dice que de los niños y de los tales, es decir, de los que son como niños, es el reino de los cielos. Si Cristo le abre la puerta del reino de los cielos a los niños sin necesidad de bautizarlos, ¿quiénes somos los hombres para imponerle un mandamiento que Cristo no le dio a los niños, sino a los adultos? Por eso nosotros no bautizamos a los niños. Y me han preguntado, bueno, pero es que si no se bautiza a un niño, ¿no va a ir al limbo? Bueno, ya sabemos que hasta la Iglesia Católica ha reconocido que el limbo no existe. ¿Pero podría ir al infierno un niño? No. Hasta que toma uso de razón y entiende el Evangelio. Es decir, cuando un niño es pequeño y el niño no tiene conciencia como para entender el Evangelio, no se le puede cargar pecado, acusar de pecado. Si Cristo no lo acusa, ¿por qué lo vamos a acusar nosotros? Cuando dice la palabra de Dios que aquellos padres se acercaron a sus hijos al Señor, no nos dice a qué edad tenían aquellos niños. Podían ser bebés o podían ser niños que ya fueran de 5, 6, 7, 8, 10 años, no sabemos. Pero eran niños. Y de los niños, dice Jesús, es el reino de los cielos. Entonces me preguntaba ella que conveniencia era bien que se pudiera bautizar, pero tiene 12 años. Bueno, si el niño, lo que hay es que sentarse con el niño y saber si realmente está entendiendo la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque bautizarlo porque el niño quiera no es suficiente. Hay que asegurarse de que está entendiendo el Evangelio. ¿Ok? Entonces lo que hay es que sentarse con el niño y hablar con él. Para eso estamos los pastores. ¿Más preguntas? Seguimos entonces. Recuerden que la fe es algo intransferible. La fe de los padres salvará a los padres, pero no a los hijos. Ya quisiéramos algunos padres que la fe, que nuestra fe pudiera salvar a nuestros hijos, ¿verdad o no? Pero no es así. Dios exige a todos los hombres, es decir, a todas las personas, en todo lugar, que se arrepientan. A todas las personas. Todas las personas deben creer en Cristo y tener su propia fe. Entonces, sin esa fe, Dios no lo va a salvar. ¿Cuántos niños han sido educados en la Iglesia Católica Romana, han sido bautizados de bebés y después cuando son grandes no siguen el Evangelio de Cristo ni tienen la más mínima relación con Dios? El 99% de los católicos romanos en España son católicos de bautismo, boda y entierro. Primera comunión. Bautismo, primera comunión, boda y entierro. Van a la iglesia 4 veces en la vida. El 90% o 99% de los católicos romanos, al menos aquí en España. Y en la mayoría de los países católicos, igual. Por tanto, ser bautizado de pequeño no es ninguna garantía. La Iglesia Católica Romana dice que el niño que es bautizado es salvo porque es bautizado. No, mire, el niño no necesita ser bautizado para ser salvo. Es salvo porque Cristo le declara salvo mientras es niño. Ahora, cuando sea adulto, ese niño tendrá que creer en Cristo si quiere ir al cielo y no al infierno. Y si no cree en Cristo, se condenará. Bueno, eso es en algunos, aquí en España ya no. Eso es en algunos países donde todavía la curia romana, es decir, las autoridades católicos romanas,
tienen, digamos, dominio en el gobierno. Antiguamente aquí en España también era así. Para tú inscribir a tu hijo en el colegio debías llevar una fe de bautismo. Para tú casarte tenías que tener una fe de bautismo. Para hacer cualquier cosa tenías que tener una fe de bautismo. Gracias a Dios eso en España ya no es así. Y espero que en los demás países tampoco sea así. Porque, sinceramente, pues es evidente que cada uno escoge lo que quiere creer, ¿no? Y ahora eso sí, si tú te quieres casar por la Iglesia Católica, ellos tienen derecho a pedirte lo que ellos quieran. Porque te quieres casar por la Iglesia Católica, estás demostrando que eres católico, tienes que cumplir con los condicionamientos que ellos te ponen. Pero si no eres católico romano, no tienen derecho a exigirte para tú meter a tu hijo en un colegio que te pidan la fe de bautismo. Porque no tienen derecho a eso. Debe haber libertad de conciencia y libertad de culto. ¿Ok? ¿Más preguntas? Seguimos entonces. Recuerden, el nuevo nacimiento es requisito para el bautismo y los niños no necesitan nacer de nuevo porque Cristo le abre la puerta del reino. Mateo capítulo 19, versículo del 13 al 15, ese es el pasaje que yo antes les estaba citando, donde Jesús dice justamente esas palabras, ¿no? Que nosotros la hemos usado para hablar o para sustentar lo que nosotros hacemos con nuestros niños. Cuando nacen, lo que hacemos es presentarlos al Señor, ¿verdad? Para que Dios los bendiga. Y no lo hacemos en base a Lucas, donde se dice que María y José presentaron al niño Jesús para llevaron al templo al niño Jesús para ser presentado al Señor. No usamos ese texto porque ese texto pertenece a la ley de Moisés. María tuvo que llevar una ofrenda de 2 tórtolas o un palomino porque así lo estipulaba la ley. Pero nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por eso usamos este pasaje, Mateo capítulo 19, del 13 al 15, donde dice que entonces le fueron presentados unos niños, y aquí el fundamento de la presentación de los niños. Aquí está el fundamento. Le fueron presentados unos niños, ¿para qué? Para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es, dice, ¿será si se bautizan? No, de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Es decir, los padres quisieron llevar a sus hijos a Cristo para que Él los bendijese. Y es lo que nosotros hacemos con nuestros niños cuando nacen. Los presentamos delante de Dios, hacemos una oración y le decimos, Señor, bendice a este bebé, cuídalo, guárdalo, dale sabiduría a los padres para educarlo en tus caminos, etcétera, ¿no? Eso es lo que se hace con los bebés. No hace falta bautizarlo porque ese niño no debe ser bautizado hasta que él sea adulto, entienda el Evangelio y entonces sí, por propia voluntad, él decida bautizarse. Mientras tanto, no. ¿Qué pasa cuando lo que dicen los hombres choca frontalmente con lo que dice Dios? ¿Qué pasa? Porque son papas los que han dicho esas cosas. Si el niño no se bautiza, va a ir al limbo. Ahora viene otro papa y dice, no, mire, perdonen que el limbo que hemos estado enseñando durante cientos de años, ahora ya no existe. Pero siguen insistiendo, los niños deben ser bautizados en la fe de los padres. Cuando la Biblia nos está enseñando una cosa diferente. ¿A quién creemos? Claro, debemos creer en la palabra de Dios, no a los hombres. Bueno, ¿y si es el Papa? ¿Tampoco? Ni aunque esté frita ni cocida, vamos. O sea, no. Cualquiera que contradiga la palabra de Dios debe ser dejado a un lado, como está escrito en Romanos 3:4. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahí está. Porque si alguien se equivoca, ¿quién es? ¿Dios o los papas? Está claro, ¿no?
nadie debiera contradecir a Dios. Al menos nadie que diga hablar en su nombre. ¿Ok? Sí, la verdad es que incluso dentro de las iglesias evangélicas se ven niños con 5 años predicando el evangelio. Yo creo que a los niños hay que dejarlos ser niños. ¿Ok? Los niños son imitadores. Ellos van a hacer cualquier cosa que tú le digas que haga. ¿Ok? Pero yo creo que debemos ser cuidadosos con eso. La historia de la iglesia nos demuestra que esos niños cuando crecen lo han pasado muy mal. Y la mayoría de ellos se apartan del Señor o acaban convirtiéndose en negociantes de la fe. Así, hay un niño que creció desde chiquitito predicando el Evangelio y al final, bueno, pues ahí lo tienen en internet, véanlo, terrible. Las cosas que contaba de cómo los padres le manipulaban, le obligaban a memorizar textos y tal para eso, para que él al día siguiente siguiera predicando como si fuera un adulto y los padres recibiendo ofrendas. Eso no se debe hacer. Los niños son niños y hay que dejarlo que sean niños. Cuando crezcan, Dios, si quiere, usará a los niños para predicar el Evangelio, para hacer lo que sea. Pero cuando crezcan, los niños hay que dejarlos crecer. Una pregunta que me hicieron la semana pasada, yo dije, la próxima semana hablamos de esto, tiene que ver con la fórmula del bautismo. ¿En qué nombre debemos bautizar? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, eso es lo que algunos creemos. Otros creen que solamente en el nombre de Jesús. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O se bautiza solo en el nombre de Jesucristo? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo, capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19, donde ahí Cristo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Jesucristo. ¿No? Perdón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es lo que dice o no? ¿Quién dice esto? Lean el versículo anterior, dice, por tanto, el versículo anterior dice, el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿quién se acerca? Jesús, Él es el que habla, y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que enseña ¿quién? Jesús. Bueno, algunos grupos religiosos usan otro texto. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. ¿Recuerdan lo que dijimos sobre el libro de los Hechos? Que es histórico y que no sirve para sostener una doctrina, en todo caso para apoyarla, pero no para sostenerla. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, verso 38. Ahí dice, Pedro les dijo. ¿Quién habla? Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ahora qué hacemos? ¿Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O bautizamos en el nombre de Jesucristo? Díganme. Un momentito, por favor, un momentito que está hablando doña Yolanda. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué?
¿No dice aquí en el nombre de Jesucristo? Bueno. ¿Quién más decía? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Es el mismo? No. Es el mismo Dios, pero hemos leído en Mateo 28, 19 que hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí se nos dice que Pedro está diciendo bautícese en el nombre de Jesucristo. ¿Ahora qué hacemos? O sea que bautizarlo en el nombre de Jesucristo significa que Jesús lo mandó. Entonces, ¿lo hacemos como dice Cristo? ¿Sí? Como lo dijo Jesús. Bueno, la pregunta es la siguiente. Piensen un momentito. ¿Perdón? Efectivamente, ahí vamos. Lo importante es saber qué es lo que está diciendo Pedro, ¿verdad? Está diciendo Pedro que se bauticen solo en el nombre de Jesús y no tal como Jesús enseñó. A ver, ¿qué es bautizar en el nombre de Jesucristo? La interpretación correcta de este pasaje es que debemos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Primera, porque así lo hicieron los apóstoles, siguiendo las instrucciones de Jesús. Los apóstoles no lo hicieron de otro modo. Los apóstoles no bautizaron a nadie diciendo yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque bautizar en el nombre de Jesucristo es bautizar como Jesucristo enseñó que debía hacerse. Y ahora lo vamos a ver. Pero si, puestos en el peor de los casos, vamos a suponer, que es mucho suponer, vamos a suponer que Pedro estuviera aquí diciendo que no hay que hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que hay que hacerlo solo en el nombre de Jesucristo. Vamos a suponer que no es así. Eso no es lo que está diciendo Pedro. Y vamos a ver ahora por qué no. Pero vamos a suponer, si fuera así, que Pedro dice una cosa y Cristo otra, ¿a quién debemos obedecer? Ya está, se acabó, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién tiene mayor autoridad? ¿Quién dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? ¿Pedro? No, Cristo. Por tanto, a quien tenemos que obedecer es a Cristo, ¿sí o no? Punto y final de la discusión. Ahora, ¿realmente bautizó Pedro solamente en el nombre de Jesucristo? No. ¿Cómo lo sabemos? Porque es que hay que entender las Escrituras, hay que estudiar. Para saber hay que estudiar. Y hay muchos que, siguiendo la ley del menor esfuerzo, no quieren esforzarse por estudiar. Cuando los unitarios insisten en este tema, yo les muestro por la palabra que realmente están errados. ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a ir a Hechos un poquito más adelante. Capítulo 4, verso 18 y 19. Miren aquí. Hechos capítulo 4, versículos 18 y 19. Y llamándolos, aquí estaban los sacerdotes del concilio, están llamando a los apóstoles, a Pedro y Juan, que estaban presos. Dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad vosotros, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Mire, en este pasaje hay una pregunta que todos tenemos que hacernos. Cuando
los sacerdotes, ¿qué era lo que le estaban prohibiendo a Pedro y a Juan? ¿Qué era lo que les estaban prohibiendo? Que no enseñaran en el nombre de Jesús. Que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora fíjense ustedes el apóstol Pedro hablando con las multitudes. Yo les hablo y les enseño en el nombre de Jesús. ¿Ya está? Eso es hablar y enseñar en el nombre de Jesús. Yo les hablo y les enseño en el nombre de Jesús. ¿Eso es todo lo que Pedro decía? No. ¿Qué es? ¿Qué significa hablar en el nombre de Jesús? ¿Qué significa enseñar en el nombre de Jesús? Volvamos otra vez a Mateo capítulo 28, versículo 19. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Hablar o enseñar en el nombre de Jesús es hablar o enseñar los mandamientos que Cristo dio, las enseñanzas de Jesús. Así que bautizar en el nombre de Jesucristo es bautizar como Cristo enseñó que debiéramos hacerlo, sí o sí. ¿Lo entienden? ¿Dudas? Sí, ese no es el tema ahora. Aquí estamos hablando de la fórmula del bautismo. ¿Sí o sí? Enseñaron los apóstoles diciéndoles, yo te enseño en el nombre de Jesucristo, ya está. Si yo les digo a ustedes, yo me pongo aquí en el púlpito y les digo, hermanos, yo les enseño en el nombre de Jesús. Se acabó. Hacemos una oración y nos vamos a casa porque ya ustedes saben todo lo que tienen que saber en el nombre de Jesús, ¿no? Eso no tiene sentido, ¿verdad que no? ¿Qué es enseñar en el nombre de Jesús? Enseñar lo que Jesús mandó. Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que te voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesucristo mandó. ¿Es comprensible o no? Los unitarios se equivocan cuando toman un texto fuera de contexto como pretexto para negar la realidad de la palabra de Dios. Además, la Biblia es clara al respecto de este tema, ¿no? Yo creo que cuando una doctrina choca frontalmente con lo que es palabra de Dios, con lo que es razonable en la palabra de Dios, con la interpretación más sencilla, más lógica, es una falsa doctrina. Y uno tiene que identificar esto. Oiga, los unitarios son una secta cristiana. No son una iglesia cristiana, son una secta cristiana. No creen que en la divinidad existan tres personas que coexisten con la misma naturaleza. No lo creen. Creen que existe una sola persona, que Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo ser. Entonces, están negando que cuando el Hijo está orando al Padre, me diga a mí con quién está orando. Padre, ¿con quién está hablando Cristo? Es evidente que hay dos personas diferentes que están comunicándose entre sí. ¿Sí o no? Negar la diversidad dentro de la divinidad es una herejía, es una falsa doctrina. Y quienes hacen eso no están enseñando la verdad. Bautizar solo en el nombre de Jesucristo es desobedecer a Jesucristo. Para obedecer a Cristo hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque así es lo que enseña Jesús. Y Jesús le dio orden a sus discípulos diciendo, id y haced esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y así tenemos que hacerlo, porque así lo quiere Dios. Por eso es importante que escudriñemos las Escrituras, que no nos quedemos en la superficie, que escarbemos, que reflexionemos en estas cuestiones. Miren, la historia de la Iglesia demuestra que
que el bautismo siempre se realizó en la fórmula que Cristo da en Mateo 28, 19. Siempre la historia de la Iglesia, desde los primeros discípulos de los apóstoles hasta el día de hoy, la mayoría de los creyentes siempre han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que cualquier bautismo que no haya sido realizado con esa fórmula no es válido. Si a ti te han bautizado solamente en el nombre de Jesucristo, tú no has sido bautizado correctamente. Y debes ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así es como el Señor lo ordena. Y así es como debemos hacerlo. Hay pastores a los que les gusta bautizar a la gente sin asegurarse de que han entendido el Evangelio. Y es un error por dos razones fundamentales. Primero, porque la misión del pastor no es bautizar. Bautizamos, sí, pero ese no es nuestro objetivo fundamental. Nuestro objetivo fundamental es que la gente conozcan a Cristo, tengan un encuentro personal con el Señor, nazcan de nuevo. Es decir, que les ayudemos a acercarse a Dios para que Dios transforme sus vidas. Cuando eso se produce, entonces sí que les bautizamos. Pero hay pastores que parece que están deseando bautizar gente para hacer una marca más en el revólver. He bautizado a tantas personas. ¿Y qué? Eso no es ninguna medalla que tú te tengas que poner. Pablo dice, yo no he bautizado a nadie, apenas unos pocos. Pero Cristo no me mandó a bautizar. Él fue enviado a predicar el Evangelio. Yo no tengo ninguna prisa por bautizar a la gente. Para que alguien sea bautizado, hay que asegurarse de que realmente está entendiendo la palabra de Dios. Porque si no lo hace conscientemente de la responsabilidad que está asumiendo delante de Dios, puede que cometa un pecado del cual después se va a arrepentir enormemente. En nuestra web tienen un estudio mucho más amplio sobre el tema del bautismo. Todos los que nos ven a través de las redes sociales pueden buscarlo en nuestra web, Bautismo en Estudios o en Discipulado. Ahí pueden descargar en formato PDF el estudio del bautismo. De modo que ¿a dónde tenemos que acudir si queremos conocer la verdad? A la palabra. A la palabra. No es a las tradiciones religiosas. Jesús en Marcos capítulo 7 enfrentó cara a cara y con dureza a los sacerdotes de su tiempo, justamente porque siguiendo la tradición de sus ancianos, estaban invalidando los mandamientos de Dios. Como hoy hacen algunos, que dejando a un lado el mandamiento del Señor, hacen las cosas como a ellos les parece y no como Jesús dijo. Bueno, hasta aquí el bautismo y lo dejamos aquí porque ya no hay más tiempo. Sí, llegamos a lo justo, pero me ha dado tiempo de terminar el bautismo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda sobre este tema del bautismo, del Espíritu Santo o el bautismo en aguas? Recuerden que el bautismo en agua es símbolo del bautismo en el Espíritu Santo que se produce cuando creemos en Cristo. Dicho esto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Perdón? Los mormones se bautizan por los muertos, lo cual es una falsa doctrina, claro. Están tomando fuera de contexto un texto de Pablo en el que está rebatiendo a gente que hacían eso. Entonces había gente que ya en tiempo de Pablo se bautizaban por los muertos. Es decir, tu papá moría sin creer y entonces tú te bautizabas por tu papá. Entonces Pablo dice a aquellos que no creían en la resurrección, si ustedes no creen en la resurrección, ¿por qué te bautizas por los muertos? No tiene sentido, ¿no? Eso es lo que Pablo dice. Ahora, que los mormones se bauticen por los muertos, a mí no me extraña, porque todas las sectas, ustedes saben que entienden las cosas mal.
¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Pastor, por ejemplo, cuando Pedro y una vez el grupo de los apóstoles estaba, cuando le dijeron ¿no? que le prohibían, no hacía Pedro, hablar en ese nombre, no pusieron ni el mismo el nombre de Jesús, ¿no? Y cuando Pedro le dice, no a nosotros, Sí, es justo. hay que obedecer a nosotros, porque está hablando de Dios, como Jesucristo es Dios. Porque Jesús te puede saber hablar o a enseñar todo lo que su Padre le ha dicho. Entonces, si él se bautizó, pues el Padre, porque sí le ponía la palabra en la boca. Sí, Jesucristo es Dios, sin duda. Y cuando los apóstoles hablan de Dios, está hablando de Cristo, o está hablando del Padre, es igual, pero es el mismo Dios. Dios nada más hay uno. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Ahora que si alguien ha sido bautizado solo en el nombre de Jesucristo, ese, Bautismo no es válido. aunque la persona lo haya hecho de corazón, Aunque la persona lo haya hecho de corazón, si se ha bautizado solo en el nombre de Jesucristo, ese bautismo no es válido, porque no se ha hecho siguiendo las instrucciones del Señor Jesús, que ordenó que se hiciera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una persona que se ha bautizado solo en el nombre de Jesucristo debería volver a ser bautizado correctamente conforme al mandamiento de Jesús. Pastor, ¿qué quiere decir la divinidad de la diversidad? La diversidad dentro de la divinidad significa que la divinidad es una. Pero dentro de la divinidad existen tres personas que participan de la misma naturaleza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en esencia, en naturaleza. Los tres son eternos, son todopoderosos, omniscientes, etc. Por ejemplo, la humanidad es una, pero es diversa. Aquí hay muchas gentes que formamos parte de la humanidad. Todos somos miembros de la humanidad porque participamos de la misma naturaleza. Todos tenemos carne, hueso, sentimiento, pensamiento, voluntad, decidimos, acumulamos conocimiento, decidimos, somos responsables, etc. Pero somos, por mucho que seamos, somos una sola humanidad. Pues así como la humanidad es una y tiene muchas personas que participan de la misma naturaleza, la divinidad es una, pero hay tres personas que participan de la naturaleza divina: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, lo dejamos entonces aquí. Damos gracias al Señor por su palabra, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a orar al Señor, dándole gracias a Dios por su palabra. Alguien, por favor, que nos dirige en oración, dando gracias al Señor. Todos juntos no, uno solo. Señor, en esta tarde queremos darte muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de leer tu palabra, Señor. Gracias por ese testimonio que, Señor, por esos que tienes testificado, Señor. Gracias, Dios, por tu siervo, Señor, que espera tu palabra, Señor, la vida de Señor. Ayuda a los padres en cada una de las familias, Señor. Ayuda a los Dios, Señor, que Dios a este testimonio que le dio a tu familia, Señor. Gracias, Padre, gracias por todo lo que tú haces, Señor. Le damos gracias, Dios, por tu amor que se eterno, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por todo, Señor. Llévanos con Dios de nuestros hogares y toda tu bondad. Siempre en el Señor Jesús. Amén. Amén.